referencias que nos van a poder orientar qué órganos se encuentran por debajo de la pared abdominal, ¿no? Estos puntos de referencia son el apéndice sifoides, el reborde costal, la línea media, el ombligo, las espinas ilíacas anterosuperiores y el borde superior del pubis. Como ustedes saben, el abdomen en cuanto a su topografía está dividido en 7 cuadrantes. En 7 cuadrantes, ¿no? A ver, un momentito, ya que vuelvan. A ver, estoy admitiendo, pero no sé qué pasa. Sigue apareciendo en sala de espera. Entonces, a ver, esperemos que sean los últimos compañeros que están ingresando. Y en cuanto a la topografía abdominal, ustedes saben que el abdomen está dividido en 4 cuadrantes, ¿no? Los cuadrantes superiores, el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Los cuadrantes medios, el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo, y los inferiores, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Divididos por 2 líneas que corresponden a la línea medio clavicular, dirigidas hacia abajo, la línea superior que va por el reborde costal, ¿no? Y el borde inferior que une las espinas ilíacas anterosuperiores. Esto nos sirve para darnos idea de qué órganos se encuentran debajo de cada zona. En cuanto a la anamnesis, sabemos que para realizar la historia clínica siempre realizamos la anamnesis, ¿no? Esto nos va a ayudar a obtener datos no solamente de nuestro paciente, sino de la familia y del entorno en el que vive. ¿Para qué? Para poder identificar un problema de salud. Por lo tanto, obtenemos con la anamnesis datos objetivos y datos subjetivos. Se dice que cuando hacemos la anamnesis de una patología del aparato digestivo, generalmente solo con la anamnesis nosotros ya podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? Con un 80% nos hace la aproximación a un 80% de ese diagnóstico, ¿no? Lo cual lo vamos a nosotros completar con nuestro examen físico y los exámenes complementarios que nosotros ya veamos por conveniencia, ¿no? En relación a la anamnesis del aparato digestivo, para determinar las patologías abdominales, ¿no? Son 3 cosas que nos debemos de fijar o debemos de indagar en ese paciente. Lo más frecuente es el dolor, por el cual va a venir el paciente a la consulta, los trastornos de evacuación, que son la diarrea y la constipación, y las hemorragias digestivas, ya sean altas o sean hemorragias digestivas bajas, ¿no? Siempre se debe relacionar estos síntomas ¿con qué? Con las comidas, ¿no? Debemos de preguntar siempre al paciente qué ha comido, cuándo lo ha comido, en qué cantidad ha comido, si la causa de ese dolor, de esa molestia que el paciente va a referir, es a causa de la comida. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los antecedentes personales, sabemos que todas las patologías tienen un grupo etario específico en el cual aparecen, pero eso no quiere decir que no vayan a aparecer en otras edades. Por ejemplo, en los niños y en los adolescentes, los procesos infecciosos e inflamatorios es lo más frecuente. Una patología frecuente que ustedes van a poder ver es la apendicitis aguda. Hay bastantes niños que llegan a emergencias por esa patología. Ya cuando las personas empiezan a crecer y son adultos jóvenes, aparece con mucho más frecuencia los problemas como consecuencia del estrés, las gastritis, por ejemplo, ¿no? Entre ya adultos mayores, entre la cuarta década de la vida o quinta década de la vida, los problemas de las colecistopatías, mucho más frecuentes. Y en los adultos mayores, arriba de 60 años, los problemas oncológicos, ¿no? El cáncer, por ejemplo, que es muy común, el cáncer de estómago. Muy bien. En cuanto a los antecedentes personales, si nos referimos a la raza, lo que vemos en Bolivia, lo más común, los estreñimientos. Esto debido a qué? A la
Mala alimentación. Generalmente consumimos más alimentos ricos en carbohidratos que en alimentos más ricos en fibra, ¿no? Como las verduras, las frutas, los cereales, ¿no? Entonces, lo más común ver en cuanto a la raza, el estreñimiento. Otra enfermedad muy común que se ve especialmente en los valles a consecuencia del Chagas es el dólico megacolon chagásico. Esto es muy común en nuestro medio. En cuanto a los antecedentes personales, de acuerdo al sexo, en el sexo masculino, lo más común son las neoplasias de los labios, el cáncer de estómago, las gastritis mal curadas nos pueden dar a la larga un cáncer de estómago, la enfermedad de Crohn y las úlceras pépticas. En relación a lo que corresponde a las mujeres, las colecistopatías son mucho más frecuentes. A consecuencia de estas, la ictericia de tipo intrahepática es mucho más común y el estreñimiento, ¿no? Muchas veces por el trabajo que desempeña la mujer, por el pudor que existe, siempre hay la tendencia a retener el deseo de defecar. En cuanto a la profesión, las profesiones que están sometidas a mucho estrés, cargos jerárquicos, una gerencia, una dirección en alguna empresa, siempre a la larga nos va a producir lo más común que se ve son las úlceras duodenales, las úlceras gástricas, el colon irritable. En aquellas personas que trabajan con animales, muchas veces se puede dar la presencia del quiste hidatídico, por ejemplo, aquellas personas que están en contacto directo con sustancias o que forman parte de empresas que se dedican a la producción de bebidas alcohólicas, la cirrosis hepática, en personas que mucho tiempo deben estar en sedestación, pueden estar sentados, como el caso de las secretarias, de los choferes, la presencia de hemorroides. Todos estos datos son muy importantes, puesto que nos van a ayudar a poder llegar a un diagnóstico. En cuanto a los hábitos, el hábito de fumar, la frecuencia en que el paciente fuma, el consumo del café, del té, nos van a llevar muy frecuentemente a la presencia de patologías como las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. El consumo de alcohol, por ejemplo, nos va a llevar a la tendencia de que presenten hepatitis, pancreatitis, esos pacientes. La hepatitis C, muy propia de aquellos pacientes o de aquellas personas que tienen antecedentes de consumo de drogas, pero a través de la vía venosa. El consumo largo de antiinflamatorios, de antiinflamatorios, antiesteroideos, nos van a producir también antecedentes de gastritis, ¿no? Por eso es importante saber el tiempo, la duración en que ha consumido, aquí les he colocado importante ver la cantidad, la frecuencia y la regularidad del consumo de estos hábitos, ¿no? Esto especialmente con los analgésicos, antiinflamatorios y demás, especialmente con los adultos mayores, porque al presentar dolores, lo único que hacen es automedicarse en algunos casos, incluso el consumo de algunos analgésicos, ¿no? En relación a los hábitos, importante, el hábito alimenticio, importante en este tipo de patologías, ¿no? No es lo mismo, nosotros estamos acostumbrados más a comer comida a base de carbohidratos, ¿no? Y generalmente se ve muchas veces que posterior a un acontecimiento, que es lo que se veía mucho antes, eh, el consumo de bebida alcohólica, ¿no? Como se muestra aquí, un fricasé, su carbohidrato, un pancito y la bebida alcohólica, ¿no? Entonces, muy frecuentemente, posterior al consumo de bebida alcohólica y comidas grasas, una pancreatitis, muy probablemente que el paciente pueda presentar, ¿ya? A ver, un momentito, siguen ingresando sus compañeros, no sé, tienen un horario para el ingreso, no sé qué pasa con sus compañeros. Entonces, es importante en el hábito alimenticio saber la clase de alimentos que uno consume y la cantidad, ¿no? Importante. ¿No? Generalmente este debería ser el plato con el que nosotros, el plato por el cual nosotros deberíamos de alimentarnos, ¿no? De forma correcta, ¿no? Dividir el plato en tres partes. Una parte, la que más debería de consumirse es la parte de verduras y frutas. Una cuarta parte donde deberían estar los carbohidratos, los cereales y el otro las
proteínas que correspondería a las grasas. Esa sería la forma de comer de forma correcta, ¿no? La división en cuanto a las porciones y la cantidad de alimentos, ¿no? Que hacia la larga no nos van a producir ninguna alteración, ¿no? Igual los hábitos importantes, saber el consumo de medicamentos, no solamente el paciente va a venir por un dolor a nivel estomacal, por ejemplo, ¿no? O a nivel urinario. Nos es importante saber si el paciente se ha automedicado alguna medicación, si tiene alguna otra patología que hace que el paciente reciba alguna medicación, cuánto tiempo la ha recibido. Entonces son importantes para la presencia de algunas patologías, ¿no? Entre los antecedentes patológicos, importantes si no ha tenido alguna cirugía previa. Muchas veces las cirugías previas nos van a producir las bridas de adherencias, ¿no? Que es como si se pegara el intestino hacia la pared abdominal o hacia otro órgano, que puede provocar dolor en ese tipo de paciente, ¿no? Es importante ese antecedente. La tuberculosis intestinal también. Muchas veces el paciente, al presentar una tuberculosis pulmonar, puede dar origen porque la bacteria viaja por continuidad a través de la sangre, puede ir a localizarse a nivel del intestino y producirnos una tuberculosis intestinal. Entonces es importante saber también los antecedentes patológicos, ¿no? En cuanto a los antecedentes familiares, se ha visto muy frecuentemente que las colecistopatías pueden ser hereditarias, ¿no? Entonces es importante saber si el papá, la mamá o los abuelos, que son familiares directos, han tenido ese tipo de patologías. En cuanto a la historia de la enfermedad actual, ¿qué es lo que nos importa preguntar a nosotros? ¿Cuál es obviamente la molestia por el que el paciente está viniendo? Sea un dolor, sea que se ha puesto histérico, ha habido náuseas, ha vomitado, el vómito es con sangre, ha presentado diarrea, ha presentado estreñimiento, entonces, o ha habido alguna hemorragia, es lo que debemos de preguntar. ¿El qué? ¿Qué es lo que le está trayendo a ese paciente a nuestra consulta? ¿Dónde? Por eso es importante la división topográfica, más o menos para orientarnos qué órgano puede ser el que esté siendo afectado, ¿no? Entonces, ¿dónde se localiza el dolor que acompaña a esa molestia? ¿Cuándo? Importante saber si ese dolor, ese vómito, esas náuseas, esa regurgitación, la ictericia, por lo que está viniendo nuestro paciente, se presenta de forma anual. Es decir, hay periodos en que presenta los síntomas, periodos que se acompañan de asintomatología, donde no hay síntomas, y luego nuevamente aparecen los síntomas. Esto es o saber si se presenta de forma anual o es de forma diaria, esa molestia por la cual está viniendo nuestro paciente a la consulta. Y el por qué, ¿no? Tengo que saber por qué existe esa molestia, ¿no? ¿Por qué le duele? ¿Qué es lo que le está ocasionando? ¿Qué le ha desencadenado esa molestia, ¿no? Entonces, esas 4 preguntas son importantes para determinar la patología, ¿no? Para orientarnos a determinar cuál va a ser nuestro diagnóstico. No sé quién será su compañero Gillo, se lo admite, pero parece que vuelve a salir y nuevamente vuelve a aparecer para admitirlo. No sé, si alguien lo conoce, su compañero, que se coloque por favor en un lugar donde la señal sea buena. Por favor, escríbanle a su WhatsApp personal, porque aquí se lo admite y nuevamente vuelve a aparecer para la admisión, ¿no? Entonces, el dolor a nivel abdominal puede dividirse en 3 tipos: un dolor visceral, un dolor parietal y un dolor referido. Esos son los 3 tipos que nosotros de dolor vamos a poder presentar a nivel abdominal. Ahora, cada dolor tiene cierta característica. El dolor visceral generalmente se va a ubicar en órganos huecos, ¿no? ¿Quiénes son estos órganos huecos? Los intestinos, el árbol bronquial, el árbol biliar, ¿no? Que van a tener la capacidad de distenderse y de contraerse. Por lo tanto, nos van a dar un dolor de tipo cólico. Muchas veces puede ser difícil localizarlo.
¿no? Y lo que nosotros debemos de averiguar en ese paciente es qué características tiene o qué calidad es el dolor que presenta ese paciente, ¿no? Si es persistente, de acuerdo a la intensidad, si es variable, si es urente, ¿no? Si hay dolor a la palpación, aunque muchas veces es difícil localizar el dolor por la referencia en donde se presenta. ¿Listo? Y muchas veces este dolor visceral está acompañado de otros síntomas, ¿no? Hay náuseas, hay palidez, hay sudoración, hay vómitos, hay irritabilidad, hay inquietud, ¿no? Un ejemplo de este tipo de dolor es el de la colecistitis. El dolor parietal se origina generalmente por la inflamación del peritoneo. Un ejemplo clásico de este dolor es la apendicitis. ¿Cómo es el dolor? Es un dolor sordo, constante, muy diferente al visceral, ¿no? Donde pueden haber momentos en que al haber la contracción de la víscera, el dolor va a ser muy intenso y luego va a empezar a ceder cuando se va a volver a distender, ¿no? Entonces aquí el dolor va a ser constante. Es más intenso que el dolor visceral y se localiza de forma precisa. O sea, yo voy a poder localizar en el abdomen exactamente el dolor, ¿no? Como el caso de la apendicitis, ¿no? El dolor referido, obviamente, como su nombre dice, se encuentra en un lugar alejado del lugar de origen. Del lugar de origen, ¿no? Entonces, tiene una inervación que corresponde casi al mismo nivel de la estructura que está produciendo dolor. Es por eso que existe ese dolor referido, ¿no? El dolor en el tórax, la columna vertebral, la pelvis puede referirse obviamente al abdomen. En este caso les estoy mostrando como ejemplo la pleuritis, ¿no? Es el dolor de la pleura, pero que se está refiriendo al nivel del abdomen. A ver, no sé qué pasa con sus compañeros, se los admite y siguen saliendo como si no estuvieran admitidos. Y eso perjudica y distrae la clase. Ya, entonces en cuanto a la descripción del dolor, se debe pedir al paciente que generalmente él con sus propias palabras nos describa qué características tiene ese dolor. Lo que nosotros debemos preguntar, ¿dónde empezó el dolor? Si ese dolor es irradiado o se va a otro lado el dolor. ¿Cómo es ese dolor? Le tendremos que preguntar si le arde, si le aparece y le desaparece, si siente una opresión, si es un dolor de tipo como corriente eléctrica, no sé, tenemos que averiguar cómo es el dolor. ¿Qué tan intenso es? Ustedes saben, cuando han debido llevar en signos al inicio de las primeras teóricas, les han debido explicar que el dolor lo evaluamos siempre con la escala visual análoga, EVA, a través del cual nosotros vamos a podernos orientar de saber si ese dolor es leve, si es moderado, si es severo, ¿no? Y importante también saber qué es lo que le alivia o qué es lo que empeora la presencia de ese dolor. En cuanto a algunos dolores, por ejemplo, el dolor que se localiza a nivel de hipocondrio derecho, en el ángulo que se irradia hacia el ángulo inferior de la escápula, que puede ser agudo y que está en relación a la ingesta de alimentos grasos, nos puede estar orientando a que existe un dolor de tipo biliar, por ejemplo, ¿no? Y obviamente todo dolor o toda patología va a presentar signos y síntomas, por lo tanto, este dolor, este síntoma va a estar acompañado ya sea de signos como los vómitos, la ictericia o la fiebre. Por ejemplo, dolor en el páncreas. Este dolor va a ser de tipo punzante, donde se va a localizar en la parte alta del abdomen. Sí puede irradiarse, se va a irradiar hacia la parte dorsal, hacia la espalda. Puede empeorar cuando el paciente come, es por eso que ustedes cuando avancen ya a la parte de gastroenterología, van a ver que estos pacientes inmediatamente cuando llegan a emergencia se les coloca una sonda nasogástrica y no se les da de comer, están comiendo venosa para mantenerse, ¿no? Porque obviamente al comer esto empeora, ¿no?
¿Y qué otros signos y síntomas puede presentar este paciente? Puede haber fiebre, taquicardia, náuseas, vómitos, la sensibilidad. Yo toco esa parte superior del abdomen y el paciente va a referir mucho dolor, va a estar muy sensible, va a haber una hiperalgesia en ese lugar. ¿Qué otros signos y síntomas vamos a revisar en el aparato gastrointestinal? Las náuseas, muy común, ya sea una náusea por un dolor estomacal, intestinal, de vía urinaria, de ovario, siempre hay las náuseas, ¿no? Que acompañan a este tipo de patologías, que no es nada más que el deseo inminente de vomitar, que puede o no producir el acto de vómito. No siempre la persona que tiene náuseas va a vomitar, ¿no? A eso se refiere. Los vómitos también se llaman emesis, que es la expulsión brusca, violenta del contenido gástrico. Las arcadas, que son contracciones rítmicas de los músculos respiratorios, o sea, también de los músculos intercostales, diafragma, músculos abdominales, que van a preceder al vómito, para luego producir, obviamente, el vómito y la descarga gástrica. También existe la regurgitación y la rumiación, que es nada más la regurgitación, el retorno del contenido gastroesofágico hacia la boca. Y la regurgitación puede en algunos casos estar seguida de la rumiación. Lo que se ha regurgitado se mastica y nuevamente es ingerido hacia el tracto gastrointestinal. Esto generalmente se ve mucho en los niños, pero obviamente puede darse en los adultos. Los tipos de vómitos, hay varios tipos de vómitos, importante el de la hematemesis, especialmente cuando existen hemorragias digestivas, ¿no? Los que no es nada más que los vómitos con sangre. Y obviamente la hematemesis debe hacerse siempre un diagnóstico diferencial con la hemoptisis, que ustedes ya lo han debido ver en la parte respiratoria. Hay vómitos de tipo fecaloideo con olor pútrido, esto por obstrucción intestinal, especialmente del colon. Los vómitos biliosos por reflujo duodenal, amargo, de color amarillento, verde, generalmente que acompañan a los cólicos biliares, ¿no? Y los vómitos porráceos que que vienen del contenido del estómago, del duodeno o del intestino. Ahora, ¿qué debemos de preguntar en relación a los vómitos? ¿No? Determinar sus características, lo que les decía, ¿no? Cómo son los vómitos, qué color, si están acompañados de alimentos, de residuos de alimentos, ¿no? La duración, cuánto tiempo, si es agudo o crónico, ver la frecuencia, la relación de los vómitos con los alimentos o con la ingesta de algunos medicamentos. Por eso es importante saber si el paciente consume un alimento, determinar algunos otros síntomas que están relacionados. La disfagia y la orinofagia, otros signos, otros síntomas que el paciente nos va a referir. La disfagia, ¿no? Que di significa dificultad, fagia deglución o para comer y se define como la dificultad para deglutir, mientras que la odinofagia se refiere el dolor que el paciente nos va a referir al deglutir, ¿no? Ahora, en cuanto a la disfagia, puede ser de tipo orofaringia al momento de deglutir. La disfagia puede ser esofágica en el momento en que el alimento, el bolo alimenticio, se desliza y puede haber lo que es la regurgitación y la disfagia por compresión de lesiones yuxtaesofágicas. Pueden haber tumores que van a producir la opresión a nivel del esófago, por ejemplo, y nos va a producir dolor. La pirosis, que es nada más que el ardor esofágico, es una sensación de quemazón retroesternal que originándose a nivel del epigastrio puede ascender, ¿no? Muchas veces por eso cuando avanzamos el aparato, la parte de tórax, muchas veces se tiene que hacer siempre una diferencia. No todo lo que duele en el tórax es dolor que corresponde a pulmones, a corazón, ¿no? Entonces aquí vemos una causa, ¿no? De la pirosis puede iniciarse en epigastrio, puede ir por detrás del esternón y producir un dolor, ¿no? Entonces, la diferencia es que este dolor es de tipo urente, que aumenta con el decúbito y con el aumento de la presión intraabdominal.
Entonces, ¿qué debemos de preguntar en la fibrosis? Importante si el paciente recibe medicación, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Se están dando cuenta, la medicación es muy importante, especialmente en adultos mayores, ¿no? Determinar si existe disfagia, si es a líquidos, a sólidos o semilíquidos, determinar si son continuos, intermitentes, establecer el inicio, la duración, la frecuencia, la localización, factores que desencadenan, factores que alivian. La diarrea no es nada más que las heces fecales con alteración en el ritmo evacuatorio y la consistencia. Según la OMS, como diarrea indica que es la deposición de 3 o más veces al día o con una frecuencia mayor de lo normal, que la persona considere normal, de heces sueltas o líquidas. Fisiopatológicamente existe una alteración entre la absorción y la secreción intestinal. Hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Aquí dice la frecuencia que la persona considere normal. Hay personas que ingresan a defecar al baño 3 veces al día, pero si presentan una cuarta deposición y si no existe alteración en la consistencia de las heces, no podemos hablar de diarrea. Entonces, dos factores importantes, ¿no? La frecuencia y la consistencia de las heces fecales. Importante tanto para la diarrea como para la constipación o el estreñimiento. Las diarreas pueden ser agudas, de comienzo brusco, y tienen una duración menor a 2 semanas, las crónicas con una duración mayor a 4 semanas y las persistentes con una duración de 2 a 4 semanas. En cuanto a la descripción, siempre debemos preguntar si no hay otros síntomas asociados, la duración, importante si el paciente está deshidratado o no, especialmente con los niños, determinar otros síntomas acompañantes y síntomas que han producido la diarrea. La constipación, también llamado estreñimiento, se define a partir de la impresión subjetiva del paciente, ¿no? Es algo subjetivo en cuanto a las alteraciones en su función intestinal al intentar evacuar el intestino, ¿no? La constipación puede producir alteraciones en la consistencia de la materia fecal, la motilidad o el calibre del colon o en la evacuación rectal. Se define a la constipación funcional como la presencia de 2 o más de las siguientes manifestaciones, ¿no? Y los criterios que nos ayudan a determinar si esa persona está o no constipada o estreñida. Una de estas son las evacuaciones esforzadas o dificultosas en al menos 25% de las defecaciones. Materia fecal dura, alteración en la consistencia, en un 25% más de las evacuaciones. Sensación de evacuación incompleta, por lo menos en un 25% de las deposiciones. Sensación de bloqueo o obstrucción o bloqueo anorrectal en al menos en una de las defecaciones. Maniobras para poder ayudar o para poder facilitar la evacuación de las heces fecales. Menos de 3 evacuaciones por semana. Las heces blandas raramente son y se presentan obviamente con el uso de algún laxante, ¿no? Y la ausencia de criterios suficientes para el síndrome del intestino irritable. Ahora, al igual que la diarrea, el estreñimiento se clasifica, o la constipación se clasifica en dos, ¿no? La aguda, que generalmente es benigna, se autolimita, ¿no? Puede ser porque uno no ha hecho ejercicio, porque no ha caminado, porque ha habido mucho consumo de carbohidratos, de azúcares y demás que nos va a producir el estreñimiento, ¿no? Y eso se va a autolimitar y sin la necesidad de medicamentos se va a solucionar. Pero pueden haber las constipaciones crónicas, que pueden ser primarias, cuyo origen está en el colon, o pueden ser secundarias, que son causas extracolónicas, ¿no? Es decir, que puede haber un tumor, puede haber alguna patología de base como el hipotiroidismo que provoca que esa persona sea estreñida, ¿no? Esa consecuencia de, ¿no? Entonces, igual determinamos primero si es estreñimiento, de qué tipo es, si tiene alguna patología de base, si consume algún medicamento. La ictericia también es muy importante repasarla, generalmente se presenta esta coloración amarillenta ya cuando existen 2 miligramos del aumento de la bilirrubina por decilitro y nos va a producir ya una ictericia. Generalmente lo primero que se va a poner ictérico van a ser las escleras, luego la lengua, ¿no? Las membranas timpánicas y posteriormente recién se van a presentar ictéricas el resto de la piel, hay ictericia en el resto de la piel.
En cuanto a las melenas, ¿qué son las melenas? Son heces fecales negruzcas, alquitranadas, que pueden ser líquidas o pueden ser más sólidas, muy pegajosas, que van a corresponder a una hemorragia digestiva alta, de por lo menos 60 ml y la presencia de sangre de más o menos 8 horas. Hablamos de melenas, ¿no? Cuando constantemente en ese tiempo el paciente está evacuando ese tipo de heces fecales. La melena corresponde a hemorragias de vía digestiva alta, la enterorragia. La sangre es muy diferente, no es roja oscura, sino que tiene un color rojo vivo, va a ser abundante y corresponde al recto. Y la hematoquesia, que es sangre fresca durante la defecación. Eso es todo, jóvenes, en relación a signos y síntomas del aparato digestivo. Si tienen alguna duda, jóvenes, tal vez van a revisar, obviamente, durante las prácticas, más signos y síntomas, pero esto es lo más común en relación a lo que les decía, ¿no? Que cuando viene un paciente con patología abdominal, siempre preguntar dolor, porque es por la causa por la que más vienen los pacientes a la consulta. Tengo que determinar si existe o no tiene alguna hemorragia, ¿no? Alguna hemorragia, de qué tipo es esa hemorragia y si existe o no trastornos en evacuación, que es lo más común por lo que van a venir nuestros pacientes a la consulta. Si tienen alguna pregunta, tenemos 3 minutos, jóvenes. Y ojo, lo que les decía, no todas las enfermedades, si bien existen enfermedades propias de grupos, no quiere decir que una persona, un adulto joven de 20 años pueda tener un cáncer, ¿no? No siempre vamos a decir es joven, no tiene cáncer. Puede tener también, pero obviamente la frecuencia no es muy seguida, ¿no? Entonces, eso hay que también tomar en cuenta. Si bien por la edad nos orienta un diagnóstico específico, no quita que en un determinado grupo pueda tener también alguna patología propia que no es de su edad. Entonces, como ven, jóvenes, el 80% si nosotros hacemos una buena anamnesis, ya tenemos el diagnóstico de alguna patología del abdomen, ¿no? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Está claro todo? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Disculpe, Dígame. una pregunta. Muchas veces cuando los pacientes sufren de paro cardíaco o están sufriendo un infarto, el dolor se refiere al estómago y llegan con un dolor abdominal y se ve más, digamos, se hace una anamnesis de un dolor abdominal, pero al final resulta que estaba sufriendo un paro cardíaco. ¿Cómo diferencio el dolor abdominal y que no sea un paro cardíaco o que esté sufriendo? Tenemos que orientar, ¿no? Como les he dicho, ¿no? Si bien los dolores pueden ser referidos, ¿no? Como en el caso de la pleuritis, ¿no? Se dirige hacia el abdomen, tenemos que hacer nuestra anamnesis bien dirigida, ¿no? Ver si no existen algunos otros síntomas. En el caso del paro cardíaco, habrán otros síntomas más que nos dirán, ¿no? El paciente me dirá, me duele a nivel abdominal, pero también tengo adormecido mi brazo. Es un dolor muy intenso, el dolor del paro cardíaco es muy intenso, ¿no? Como en el infarto de miocardio, es un dolor, el paciente refiere como si un elefante le estuviera aplastando el tórax. Entonces esas cosas, esas pautas nos orientan, ¿no? Entonces tengo que saber qué preguntar. A dolores referidos siempre van a haber, pero hay que fijarse de qué otros síntomas están acompañando a ese dolor para podernos orientar, ¿no? Como les decía, un dolor, una pirosis, por ejemplo, se puede confundir con un dolor a nivel cardíaco, ¿no? Porque el dolor se irradia a la región posterior del esternón, digamos, ¿no? Entonces tengo que asociar y saber preguntar qué ha comido, qué no ha comido, qué le está provocando el dolor, ¿no? Y ver si existen otros síntomas y signos también. ¿Algo más, jóvenes? Ya el tiempo se está acabando, tenemos solamente segundos. Les vuelvo a decir, voy a pasar a su compañero las diapositivas y ese librito para una mejor anamnesis, para que comparta con ustedes.